la última de las 10 plagas con las que Dios está tratando con Egipto, está tratando con esas deidades de Egipto, y la plaga con la cual Dios va a liberar a su pueblo. El objetivo en esta mañana es que logremos cubrir esa décima plaga, podamos analizar una de las fiestas más importantes y de las más antiguas de la formante nación de Israel, de la nación de Israel que está naciendo ahí, porque ahí en el capítulo 12, que Dios va a liberar a su pueblo, prácticamente desde ahí Israel va a comenzar a ser una nación. Obviamente le va a faltar más adelante tener una tierra y tener una ley, ¿verdad? Que son los requisitos para que una nación exista: tener población, tener una tierra, tener una ley que gobierne. Pues a partir del capítulo 12 Dios está formando a esa nación, y en medio de ese nacimiento de Israel como nación, Dios va a establecer la fiesta de la Pascua. La décima plaga y la fiesta de la Pascua están íntimamente relacionadas, y ya a medida que vayamos desarrollando el tema usted lo va a poder entender. Así que hoy vamos a aprender muchas cosas importantísimas que, si usted le presta atención a la palabra de Dios, va a ser de mucha bendición. Va a ver los grandes tesoros que podemos encontrar ahí en esa celebración y en medio de esa plaga que Dios va a enviarle a la nación de Egipto. Busque ahí Éxodo capítulo 11, vamos a leer versículos del 1 al 7. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Voy a intentar, hermanos, avanzar un poco rápido en esta parte del capítulo 11 para que podamos entrar de un solo al capítulo 12. Dice versículos del 1 al 7. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Mire, Dios ahí un poco, Dios sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y él está hablando con seguridad. Versículo 2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina. ¿Qué le van a pedir? Alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos de ¿quién más? A los ojos del pueblo. Mire, Dios ya le dice: yo tengo preparado ya la décima plaga. ¿Sabe que una forma de traducir la palabra plaga es un golpe? Dios está diciendo: yo tengo preparado ya el golpe final. Con este golpe Faraón ya no se va a resistir y los van a dejar ir, y les van a rogar que se vayan, les dice Dios ahí. Y Dios les dice: les voy a dar gracia a ustedes para que cuando se vayan, que iban a pedirle ahí a sus vecinos, a los egipcios que estaban cerca de ellos, alhajas, ¿verdad? Cosas de oro y de plata. Hay una razón, hermanos, por la cual Dios les está diciendo: mire, tienen que pedirles esas cosas. ¿Y sabe cuál es? Más adelante, allá en Deuteronomio, Dios va a establecer una ley relacionada a la esclavitud. Y cuando un esclavo era liberado porque cumplía su tiempo de esclavitud, ¿verdad? Porque a veces pasaban 7 años, o dependiendo de cuánto haya sido el contrato o la deuda que tenían. Pero después de que pasaba la esclavitud, el esclavo, decía la ley, tenía que recibir cosas en abundancia de aquel que lo había tenido por esclavo, de su amo. Entonces era justo que Dios les estuviera diciendo a ellos: miren, no se van a ir con las manos vacías, porque ¿cuánto tiempo ha servido Israel de esclavo en Egipto? Aproximadamente unos 400 años. Son 430 años en total, pero son 400 años de dura esclavitud, ¿verdad? Los primeros años obviamente ellos no eran esclavos. Por eso es que Dios les dice: van a salir, pero no van a salir con las manos vacías. Les voy a dar gracia y ustedes van a recibir esas cosas. Vea versículos 4, del 4 al versículo 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. Ahora ya es Moisés transmitiendo el mensaje a su pueblo. ¿Cuál es la indicación? A la medianoche yo saldré en medio de Egipto, hablando de Dios, ¿verdad? Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito
de las bestias. Mire, Dios les dice, aquí yo voy a traer una plaga, voy a traer un golpe mortal que va a afectar desde la persona que está en el rango más alto. ¿Quién era el que estaba en el rango más alto? Era Faraón, ¿verdad? Hasta el vasallo más sencillo que existiera ahí en Egipto, incluyendo a las bestias o a los animales. Así va a ser de severa la plaga, versículo 6. Y miren, describe Dios qué va a suceder. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. El dolor que va a haber en Egipto, dice Dios, es un dolor sin precedentes. Esto nunca ha ocurrido y nunca más va a volver a ocurrir, dice Dios. Esto que voy a hacer es algo grande. Es algo grande. Y sabe que las razones, Dios tiene muchas razones. De hecho, en las enseñanzas anteriores explicamos, ¿verdad? Eso de que Faraón endurecía su corazón, que al final Dios endurece más el corazón de Faraón. Pero Dios tiene un propósito, y el propósito es servir de testimonio a las naciones. Sabe que más adelante las naciones de alrededor, los que estaban ahí, todos se van a dar cuenta de lo que el Dios de Israel hizo en Egipto. Y muchos van a llegar a creer en ese Dios por las obras que Dios hizo ahí en Egipto. Le menciono a alguien que le sucedió eso, ¿sabe? Rahab la ramera. ¿Recuerda por qué Rahab la ramera creyó en el Dios de los israelitas? Porque había escuchado las grandes cosas que Dios había hecho. Y Dios dice, esto que voy a hacer aquí con Egipto va a ser algo sin precedentes, va a ser mi golpe final. Versículo 7. Mire, Dios dice algo ahí. ¿Qué dice? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Es decir, Dios tiene controlado exactamente todo. Mire, dice ahí, pero ¿cuál es la razón que Dios va a hacer esa distinción? Que Dios va a tratar diferente a Egipto y diferente a Israel. ¿Cuál es? Dice ahí, para que sepáis que Jehová hace ¿qué? Diferencia entre los egipcios y los israelitas. Mire, como vamos a ver ahí en el capítulo 12, esta diferencia en la manera de tratar a Egipto y tratar a Israel, algunos dicen, está basado, Dios está haciendo una diferenciación en cuanto a la etnia o en cuanto al pueblo a que pertenecen. Fíjense que eso no es cierto. La diferencia que Dios va a hacer entre esas dos etnias, ¿verdad? Los egipcios y los hebreos, va a ser una diferencia basada en la fe. Una diferencia basada en la fe manifestada en la obediencia a su palabra. Porque Dios va a dar una orden para los israelitas y se van a salvar aquellos que crean esa palabra de Dios y que actúen en base a lo que Dios les ha mandado. Pero no los va a salvar Dios simplemente porque, ustedes son Israel, ¿verdad? Y aunque hay un pacto, aunque hay una promesa y todo eso, pero Dios va a demandar fe de parte de ellos. ¿Saben qué es lo que Dios está diciendo ahí en el versículo 7? Dios dice, en este juicio tan severo, voy a hacer una diferencia entre creyentes e incrédulos. Voy a separar a los creyentes de los incrédulos. Lo mismo va a suceder, hermanos. Esta es una ilustración, es una manera en la que Dios nos enseña lo que va a acontecer muy pronto sobre esta tierra. Sabe que en esta dispensación actual que nosotros vivimos, que es la dispensación de la gracia o la era de la iglesia, el Señor también ha puesto una fecha límite y Dios está pronto a traer un juicio sobre esta tierra. ¿Sabe cómo se llama ese juicio? ¿Cómo le llama la Biblia? El juicio de la tribulación, ¿verdad? La tribulación y la gran tribulación. Y ese juicio, Dios va a hacer diferenciación, Dios va a distinguir la manera en que va a tratar a los que son sus hijos con los que no lo son. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora ahí en el capítulo 11 y capítulo 12 de Éxodo. Dice, para que se den cuenta que voy a hacer diferencia entre los egipcios y entre Israel. Lo mismo va a suceder, hermanos, cuando venga la tribulación sobre la tierra. ¿Qué ha prometido Dios a sus hijos? ¿Que vamos a sufrir ese castigo? No, ¿verdad? Él le ha prometido allá en Apocalipsis librarnos de la hora de la prueba que ha de venir. El Dios va a hacer un trato diferente. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos de X o Y nación, ¿verdad? No porque nada de eso. Lo va a hacer en base a la fe puesta en su Hijo. Lo que marca la diferencia en la manera en que Dios va a tratar a las personas
durante sus juicios es la fe puesta en Jesús. Aquellos que han puesto su fe en Jesús como su Salvador, Dios los va a tratar de manera distinta. Aquellos que se han rehusado a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Dios les tiene preparado un juicio. Y eso Dios lo está ilustrando desde esa plaga que va a venir ahí en Éxodo capítulo 12. ¿Sabe? Existen solo dos pueblos, hermanos, sobre la tierra, ¿sabe? El pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Todos los seres humanos nacemos, ¿en qué pueblo nacemos nosotros? ¿O en qué familia? Yo nací en la familia real, hermano, la familia Quintisburgio, a saber qué nombre quiera ponerse usted. Ahí nací yo. No, hermano, nacimos en la familia de Satanás. Y ha sido por la intervención de Dios en nuestras vidas, por medio del Evangelio, por medio del obrar del Espíritu Santo, que Dios nos ha trasladado de la familia de Satanás y nos ha incorporado ¿a dónde? A su familia, por medio de la fe en Jesucristo. Dios va a hacer esa distinción. Así voy a tratar a mi familia, a los que creen en mí, y así voy a tratar a los incrédulos. Eso es lo que Dios le está diciendo a Faraón. Ahora, entremos al capítulo 12, que es el capítulo que nos interesa. Dios ya les dijo lo que va a pasar, ya les está hablando, y en el capítulo 12 se va a describir en todo este capítulo todo eso que Dios previamente ya les había dicho. Mire, en este capítulo 12 vamos a encontrar el establecimiento de la fiesta más importante para Israel. Usted sabe que Israel aquí se está formando, ¿verdad? Aquí Dios ni siquiera ha dado la ley, ¿verdad? Por eso no hemos visto todavía la dispensación de la ley, porque no ha llegado el Señor a entregársela a Moisés. Pero Dios va a establecer una serie de fiestas, de celebraciones que Israel tiene que cumplir anualmente. Y esas fiestas tienen un propósito. Pero dentro de todas esas fiestas, la más importante, si quisiéramos ver cuál es la que está por encima de todas, va a ser la fiesta de la Pascua que Dios va a establecer ahí en el capítulo 12. Veamos los primeros 2 versículos para que vea la importancia de esta fiesta. Dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, mire cómo va a comenzar el capítulo 12. ¿Qué les dice? Lea ahí en su Biblia. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Tan importante es la fiesta, la celebración que Dios va a establecer, y este no es invento de Moisés. Algunos dicen, había una especie de celebración similar ahí en los alrededores. No, dejemos de eso. Quien va a decir, esta va a ser mi fiesta, y ustedes la van a celebrar, va a ser Dios. Y es tan importante que aunque Israel ya tenía un calendario con distintos meses, ¿verdad? Y ya sabían cuál era el primer mes del año y cómo terminaba, Dios va a decir, no me interesa cómo lleven ustedes su calendario. Yo voy a establecer un calendario, le llaman un calendario religioso, ¿verdad? Porque es un calendario basado en la ley de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y Dios va a decir, para ustedes, mi pueblo, los que me siguen, los que creen en mi palabra, para ustedes, Israel, este va a ser el primero de todos los meses. El año va a comenzar para ustedes a partir de aquí. Esta va a ser el primer mes con el que ustedes van a iniciar el año. Dios establece un nuevo calendario religioso, ¿sabe? El cual va a comenzar a partir de esa fecha. Y usted se pregunta, ¿y qué fecha es o qué mes es el que está implícito ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 2? Sabe que es el mes de Nisán, no con doble S, ¿verdad? No es la marca, es el mes de Nisán. O en otras partes de la Biblia se le va a llamar el mes de Aviv. Aviv y Nisán son exactamente el mismo mes. Y ahora, si trasladamos esa fecha a nuestro calendario actual, que sabe que nosotros utilizamos un calendario que se llama calendario gregoriano, que lo estableció allá un papa llamado Gregorio. Gregorio XIII fue ese papa. ¿Y sabe por qué el papa hizo esa modificación en el calendario? Porque estaba interesado en esto. Decía el papa que no correspondía la fecha de la Pascua con la estación del año y lo que decía la Biblia. Entonces lo que hizo el Papa
fue contratar astrónomos y gente conocedora de esta parte para que hicieran cálculos y ajustaran el calendario. Se usaba un calendario juliano antes, hicieron el ajuste en el calendario, y ese nuevo calendario, que es el que actualmente se maneja a nivel mundial, ¿verdad? La mayoría de naciones, no todas, manejamos este calendario, el calendario gregoriano. Y el mes de Nisan y Aviv equivale a veces al mes de marzo y a veces al mes de abril de nuestro calendario. ¿Ya sabía usted eso? Por eso es, hermanos, usted se ha puesto a preguntar, ¿por qué la última semana, la semana de la pasión de Cristo, ¿verdad? Desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta su muerte y su resurrección, el primer día de la semana, ¿por qué esa semana usted ve que algunos años la ponen en marzo y otros años la ponen en abril? ¿Se ha fijado? Este año nos tocó en abril, ¿verdad? Acabamos de pasar, de hecho, la semana anterior, ¿verdad? La Semana Santa. Pero es por eso, hermanos, porque la fiesta de la Pascua que Dios va a establecer aquí va a ser al comienzo de la primavera. Y hay ciertas cosas que no cuadraban ahí. Por eso este nuevo calendario, este calendario gregoriano, hace que esa fiesta se mueva para que coincida con las temporadas. Entonces, Dios va a decir, esto va a ser tan importante para ustedes, que a partir de ahí ustedes van a marcar el comienzo del año. El calendario religioso, ¿verdad? El calendario litúrgico para Israel. Lo van a hacer a partir del mes de Nisan o el mes de Aviv, que corresponde a marzo o abril. Ahora, veamos qué otras indicaciones son las que Dios les va a dar a su pueblo. Vamos a leer versículos del 3 al versículo 11. Dice versículo 3: habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ¿qué mes era ese? El mes de Nisan, que equivale a ¿qué? ¿A marzo o abril? Entonces, el 10 de Nisan o el 10 de este mes, tómense cada uno, ¿qué van a tomar ellos? Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 2: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, es decir, si en la familia solo son 2 o 3, ¿verdad? Y el cordero es demasiado para ellos, ¿qué va a pasar? Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Dice, ustedes van a tomar un cordero por familia. Esta celebración que Dios va a establecer, sabe que sí es una celebración nacional, porque ya esto va a ser parte de la nación de Israel. Israel se va a identificar con esa fiesta y va a ser parte de su cultura, ¿verdad? Pero quitemos que es una fiesta nacional. Sabe que esta fiesta es una fiesta familiar. ¿Dónde se iba a celebrar? Dice, en las familias, en las casas. Y eso, hermanos, no es casualidad de que Dios haga eso, ¿sabe? Nosotros a veces pasamos por alto la importancia de las familias y nos decimos, la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Cristo, sí, y hagamos cosas en beneficio de la iglesia y todos nos enfocamos así bien macro, ¿verdad? Bien arriba. Pero ¿sabe dónde empieza la cosa? En las familias. ¿De qué están constituidas las iglesias, hermanos? ¿De qué están constituidas? De familias, de miembros, de familias. ¿De qué está constituida una nación o un país? De familias. Las familias son los bloques sobre los cuales se construye una nación. Las familias son los bloques sobre los cuales se construye la iglesia. Por eso nosotros no tenemos que ser tan... obviamente el fundamento es Cristo, sí, ¿verdad? Pero las personas que se van agregando son familias, hermano. Son familias. A veces nosotros descuidamos ese hecho y Dios tiene en su mente la familia. ¿De dónde va a comenzar esta fiesta? Con la familia. La enseñanza, si usted va a leer el capítulo 13 y capítulo 12 y 13, se va a dar cuenta que Dios va a dar la responsabilidad de los padres de enseñarles a sus hijos el significado de esta fiesta. No iba a ser la escuela, no iba a ser allá el colegio cristiano que usted le paga, ¿verdad? Porque tiene dinero para poder pagárselo. El que le va a enseñar sobre la fe cristiana, sobre la muerte de Cristo, no van a ser ellos. ¿Va a ser quién? La familia. Por eso esta es una fiesta familiar, la importancia que Dios le está dando aquí a la familia. Versículo 5 dice, el animal, ¿cómo iba a ser? Será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis
o de las ovejas, o de las cabras. Ya vamos a analizar eso. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre, o sea, la sangre de ese animal que van a sacrificar, y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas, es en los marcos de la casa. Ahí van a colocar la sangre, dice, en las casas que lo han de comer. Versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Mire, esta celebración de la Pascua se va a unir con la celebración o la fiesta de los panes sin levadura, que exactamente el día que comienza la Pascua, comienzan los 7 días de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? La levadura es el símbolo del pecado, de la maldad, de la corrupción. Dios dice, yo quiero una fiesta santa para mí, una fiesta sin panes, con panes sin levadura, que la van a comer con hierbas amargas, indicando, hermanos, los años de amargura que vivieron en Egipto, para que cada vez que lo coman y el hijo le pregunte a la mamá o al papá, ¿y por qué comemos esto amargo, papá? Porque así vivimos amargura nosotros allá en Egipto, prisioneros de ese sistema, prisioneros de esa nación, y Dios nos ha rescatado. Y Dios les dice, van a comer un cordero asado. ¿Sabe la razón por la cual lo van a comer asado? Es porque esas fiestas se iba a celebrar con la ropa de salida puesta. Iban a estar ellos listos, con sus calzados listos, con su bordón, con sus cosas, y ya como cuando usted está comiendo y come parado. Ya ha comido parado usted porque le agarró la tarde, ¿verdad? Y está medio poniendo un pan aquí, y que ya son las 7 y que me tengo que ir, ¿verdad? Y ni se sienta usted a comer porque tiene prisa de irse. Así se iba a celebrar esta fiesta. Se iba a celebrar con prontitud, con rapidez. Por eso que da todos esos detalles. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él, hablando del cordero, cruda, ni cocida en agua, ¿verdad?, sino asada al fuego. Así va a ser, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y este animal que iba a ser consagrado, que iba a ser dedicado al Señor, sabe que esa celebración es una celebración santa, porque vea lo que dice ahí versículo 11, y lo comeréis así. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué iban a hacer? Lo quemaréis en el fuego. Esto no es para estar jugando con los niños, ¿verdad? No, esto es algo serio. O sea, lo que no se coma no lo van a dejar ahí, no lo van a dejar que se desperdicie, lo van a quemar. Porque ese cordero tiene un gran significado, ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, ¿cómo lo van a comer? Apresuradamente. ¿Por qué? ¿Qué era eso, toda esa celebración? Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Vamos a hablar, a describir un poco de lo que trataba la Pascua. La palabra Pascua, hermanos, que aparece ahí en su Biblia, es en nuestro idioma español viene del latín, ¿verdad? Pero en el original, usted sabe que en los manuscritos originales está escrita en hebreo la palabra Pascua, y se escribe Pasach, y se pronuncia, según algunos entendidos, se pronuncia como Pesach, con J al final, o el Pesach. Esa es la Pascua. ¿Y qué significa esa palabra Pascua, esa palabra Pesach, que menciona Dios ahí en Éxodo 12, versículo 11? Literalmente, hermanos, significa pasar por arriba, pasar encima o pasar de largo. Eso significa la palabra Pascua. Por eso, si usted tiene la oportunidad de leerla en una Biblia en inglés, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que la palabra, o para decir Pascua, se dice Passover, pasar sobre, pasar por alto. Y tiene que ver, hermanos, con el acto de perdón y de misericordia que Dios va a mostrar al tratar con su pueblo Israel, que por fe, oiga bien, crea su palabra y obedezca lo que Dios ha dicho. Aquellas familias, aquellas personas que escuchen el mensaje de Dios, y Dios ha prometido liberarlos, hasta este momento ahí no los ha liberado,
pero les está dando indicaciones de cosas que tienen que estar haciendo para cuando Él los libere. ¿Cómo tenían que estar comiendo? Dice, con toda la ropa de salir de camino puesta, ya listos. Y Dios iba a hacer algo. Ellos no tienen todo el panorama de lo que Dios va a hacer, pero tienen que creer lo que Dios les ha dicho. Dios les ha dicho, el día 10 de este mes de Nisan, ustedes van a apartar un cordero, lo van a tener por 4 días reservado en su casa con ustedes, observándolo para ver que sea sin defecto, que no tenga ninguna enfermedad. Y el día 14 ustedes lo van a sacrificar y lo van a comer de esta y de esta manera. Dios está mostrándoles que si ellos creen su palabra, si ellos creen su mensaje, Él iba a llegar esa noche, porque Dios va a enviar. Algunos dicen, aquí dice que Jehová va a ser el que va a llegar y va a acabarse con los primogénitos, pero no, es un ángel. Algunos le llaman el ángel de la muerte, el heridor, el destructor. Usted sabe que en Apocalipsis el apóstol Juan dice que hay ciertos ángeles listos esperando ¿a qué? A derramar los juicios de Dios, y están listos para acabarse a la humanidad entera. Pues probablemente uno de estos ángeles es el que Dios va a enviar. Pero ¿qué está haciendo Dios por medio de la Pascua? Pasando sobre o pasando por alto aquellos que crean ese mensaje, aquellos que confíen en esa palabra y actúen conforme a lo que Dios les está diciendo, porque primero va la fe, hermanos. Si la gente no tenía fe, no podía hacer las cosas. La fe mueve a las personas a la obediencia. Iban a hacer todo esto, y cuando el ángel llegara a esa casa donde aquella persona había confiado en el Señor, en su palabra, y obviamente en base a esa fe había hecho las cosas tal y como Dios las había dicho, Dios iba a pasar por alto. No iba a entrar a esa casa, iba a pasar de lejos, dice otra traducción, iba a pasar arriba de esa casa, pero no iba a entrar. Eso significa la palabra Pascua, hermanos, pasar por alto, pasar por encima o dejar pasar, ¿verdad? ¿Qué es la Pascua, hermanos? ¿Qué es la Pascua para nosotros? La Pascua es un tipo, una sombra, una figura de una verdad que va a acontecer en el Nuevo Testamento. Usted tiene en el Nuevo Testamento la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo proyecta una sombra. Esa sombra se ve ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Y en qué fiesta? De todas las fiestas, porque todas tienen, y la mayoría de fiestas van a hablar de ese sacrificio, pero la fiesta que mejor describe y la fiesta que más claramente nos habla de eso que va a ocurrir en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesús es la Pascua. La Pascua es el tipo, es una representación, es una manera de Dios de enseñarle a Israel anticipadamente de aquello que va a acontecer en el tiempo que Él tiene establecido, que es cuando Cristo vino a esta tierra por primera vez. Eso es la Pascua, hermanos. La Pascua es ese evento importantísimo que nos habla y le hablaba a Israel. Israel sabe que hasta este momento sigue celebrando la Pascua y no ha entendido que no trata de un animal, que la Pascua trata de Jesucristo. La Pascua es la mejor representación en el Antiguo Testamento de lo que Cristo va a hacer por nosotros en el Nuevo Testamento. Veamos algunas características de este animal, porque usted dice, ¿y cómo es eso, hermano, que la Pascua nos habla de Jesús? Veamos algunas características. Lea, por favor, versículo 5. ¿Qué característica debía tener ese animal? El animal para el sacrificio tenía que ser o un cabrito o una oveja, perdón. Y si no había ovejas, dice más adelante, ¿qué iban a tomar? Un cabrito, eso lo dice versículo 5, ahí está. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿verdad? Va a ser una oveja, dice. ¿Por qué Dios no escogió un buey? ¿Por qué Dios no escogió unos palominos? ¿Por qué Dios no escogió algún otro animal que no sea inmundo, verdad? Que no sea considerado inmundo por los judíos y por su ley. Bueno, no hay ley ahí, ¿verdad? Pero ningún animal de esos. ¿Por qué? ¿Usted recuerda cuando estaba Juan el Bautista bautizando en el río y a lo lejos vio que venía Jesús? En Juan 1:29, ¿qué dijo Juan el Bautista sobre Jesús? Lo tenemos aquí si quiere, para poder ir avanzando. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él
y dijo, he aquí el Mesías, dijo, aunque Jesús era el Mesías. He aquí el Rey, aunque Jesús era el Rey. He aquí el Todopoderoso, aunque Jesús era todo eso. Pero Juan el Bautista lo va a identificar de una manera que para un judío le iba a quedar claro que todo aquello que había pasado en el Antiguo Testamento hablaba de ese hombre. ¿Cómo le llama Juan a Jesús? Le dice, he aquí el Cordero de Dios. Y no es un cordero cualquiera como estos que van a sacrificar aquí. No es un cordero que temporalmente apaciguaba la ira de Dios en espera del sacrificio perfecto. No, dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo identifica Juan a Jesús? ¿Cómo? El Cordero de Dios. ¿Qué se necesitaba en el sacrificio de la Pascua? Un cordero, o un cabrito en su defecto, pero lo ideal era un cordero. Segunda cosa, ahí mismo en el versículo 2, el animal, aparte de ser un cordero, tenía que ser sin defecto. Usted lo puede ver ahí dice el versículo 5, ¿cómo dice? El animal será sin defecto. El animal elegido para el sacrificio, ahí no debía tener ninguna enfermedad ni defecto físico. O sea, por eso el animal iba a ser examinado. ¿Por qué Dios va a pedir que el animal pase 4 días con la familia? Porque dice, lo van a tener desde el día 10 hasta el día 14. ¿Por qué van a tener el animal ahí? Porque de repente a usted le pueden dar un animalito, ¿verdad? Que medio lo han bañado y hasta le pintaron las cosas aquí, ¿verdad? Y usted lo compra y lo lleva a la casa y lo baña y lo ve todo sarnoso después, ¿verdad? Que me estafaron, dijo usted. Así le pasa a uno con los carros a veces, ¿verdad? Pero lo iban a tener examinado, lo iban a tener tiempo para examinarlo, porque el animal tenía que ser perfecto, tenía que ser sin ninguna enfermedad, sin ningún defecto físico. Ahora, en cuanto a Jesús, el Cordero, ya vimos que ya cumplió eso, es un Cordero, pero ¿qué tiene que ver esto de un animal sin defecto con Jesús, el Cordero de Dios? En cuanto a Jesús, la perfección del animal que pedía Éxodo tiene que ver con la perfección de la vida que demandaba Dios para su sacrificio. La única persona sobre esta tierra que ha vivido una vida santa, sin pecado, aún en sus pensamientos, hermano. A veces nosotros podemos limitarnos de cometer muchas cosas físicamente, pero qué pudrición existe en nuestra mente. Pero si hubo alguien que fue santo en todo sentido, que fue tentado en todo, va a decir el libro de Hebreos, pero sin pecar, ¿quién es? Es Cristo. Él fue perfecto, Él fue sin defecto. Y por aquí tengo un pasaje, lo vamos a leer. Primera de Pedro 1, 18 a 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y mire cómo lo describe Pedro, como dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El único que ha vivido aquí sin mancha, sin contaminación, que fue tentado en todo y no pecó, ¿quién es? Cristo. Sabe que Cristo estuvo ante el escrutinio de los sacerdotes, de los religiosos, y sabe que no podían encontrar ninguna falta en Él. Tuvieron que inventarse cosas en contra de Cristo, porque no había aún Pilato no encontraba, decía, mire, yo no encuentro nada, ¿por qué acusar a este hombre? Él era sin defecto. El cordero tenía que ser sin defecto. Tercer cosa que tenía que tener el cordero, siempre en el versículo 5, dice ahí de cuánto era su edad, dice, macho de 1 año, no quiere decir que tuviera 1 año exacto. Los estudiosos del hebreo dicen que esa palabra hace referencia a que el cordero hubiese nacido en el transcurso de ese año, o sea, podía tener menos de 1 año o máximo 1 año quizás. Un cordero tierno, un cordero en la mejor condición de su vida, de su salud, del estado de su carne, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con la salud de ese cordero. Iba a ser macho de 1 año. ¿Cómo se aplica esto a Cristo? ¿Sabe usted a qué edad murió nuestro Señor? Se cree, hermanos, según algunos cálculos, que el Señor murió en la plenitud de la edad
de la vida del hombre, que es aproximadamente unos 33 años. La plenitud de la vida fue el límite que Dios estableció para Jesucristo, y a esa edad murió. El cordero que iban a elegir era el cordero en la mejor condición del estado de su vida. Un cordero de 1 año, hermanos, no era carne vieja, ¿verdad?, la que iban a comerse, era lo mejor que tenían ahí. El cordero iba a morir en la plenitud de su edad, ¿verdad? Cuando tuviera 1 año. Jesucristo, ¿en qué edad murió? En la plenitud de su vida. 4, versículo 6, la segunda parte, capítulo 12, versículo 6, 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué iba a hacer la congregación? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice que será inmolado por toda la congregación. La palabra inmolar significa sacrificar, hermano. Si usted tiene otra Biblia, una Biblia Nueva Versión Internacional o una traducción al lenguaje actual, va a decir: y el cordero será sacrificado por toda la congregación. Ahora, note algo, hermanos. En todo el relato de la Pascua que vamos a ver ahí, a pesar de que se iba a sacrificar un cordero por familia, el escritor sagrado nunca habla de los corderos. Lea usted que dice: los corderos serán sacrificados. ¿Cómo dice ahí su Biblia? ¿Cómo dice? Los corderos serán inmolados, dice. No, ¿cómo dice? Y lo inmolará. Siempre habla en singular del cordero, aunque en la práctica era un cordero por familia. Mira, hermano, si eran barbaridad, póngale que hubieran sido unos 60,000 corderos que iban a morir ahí. Nunca el autor dice: los corderos serán inmolados, los corderos tal cosa. No habla en plural de los corderos, aunque son uno por familia. Él siempre va a hablar en singular. ¿Por qué? Porque no está pensando en ese animal. Está pensando en el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Dice que va a ser inmolado y entregado ¿por quién? Por toda la congregación. Vea, hay un versículo, hay varios versículos en Apocalipsis donde se habla de, dentro de la alabanza hacia Jesucristo, una de las frases que se utiliza es: tú eres el Cordero que fue inmolado. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Cristo, que Juan le llama el Cordero ahí también, porque ¿qué pasó con Cristo? Dice: tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado por nosotros. Al igual que aquí dice que la congregación lo iba a sacrificar, dice, iba a morir por ellos. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Quinta característica que nos habla de Cristo esto, esto es súper interesante. Yo quisiera que le preste atención. Dice que su muerte será entre las 2 tardes. Vea capítulo 12, versículo 6, siempre en la segunda parte. ¿Qué dice? Aparte de que dice que lo guardaré el día 14 y lo inmolaré toda la congregación del pueblo de Israel, la última frase dice: entre las 2 tardes de ¿qué día? ¿Qué día era? El mes es el mes de Nisan, que es marzo, abril. El cordero lo iban a elegir y lo iban a guardar con la familia ¿desde qué día? Desde el día 10. ¿Cuándo lo iban a matar? Lo iban a inmolar el día 14. El 14 de Nisan iba a ocurrir esto, pero hay una hora en particular. ¿En qué momento dice? Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Debemos de recordar que para los judíos, para los israelitas, el día comenzaba por la tarde. ¿Sabía usted eso? Nosotros marcamos el día desde la mañana, ¿verdad? Decimos mañana y tarde. Los israelitas no. Los días comenzaban desde la tarde. Por eso allá en Génesis 1:5, usted va a leer que cuando se narra el primer día dice: y fue la tarde y la mañana, ¿qué dice? Un día. Así marcan los días, así lo marcaban ahí, ¿verdad? Probablemente hoy ya no lo hagan así, pero en esa época marcaban desde la tarde a la siguiente tarde. Eso era un día. Ese era un día. El día de 24 horas para los judíos, oiga bien, estaba compuesto de 12 horas de la noche más 12 horas de luz de día.
12 horas de noche, 12 horas de luz de día. Las horas de la tarde las horas de noche comenzaban desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esa era una parte del día judío. La parte nocturna, desde las 6 de la tarde, 6 de la mañana. El día de luz, o el día llamado día, ¿verdad? Comenzaba desde las 6 de la mañana y terminaba ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Por eso las horas de los días, del día de luz, la hora primera, ¿sabe cuál era la hora primera? Era las 6 de la mañana. La hora sexta, ¿sabe cuál hora era? Saque la cuenta, hermano, use los dedos, ¿verdad? Préstele al de la par, prestamos los dedos, dígale, quiero ver. La hora sexta eran las 12 del mediodía. La hora novena, ¿cuál era la hora novena? Era las 3 de la tarde. Cuando dice que el cordero debía morir entre las 2 tardes, era en la última fracción de la finalización del día. O sea, tenía que morir el cordero entre ese lapso de las 3 de la tarde antes de las 6 de la tarde, ahí, del día 14. ¿Cuándo iban a comer la Pascua? Ya no el día 14, porque iba a ser esa noche, ya era día ¿qué? Día 15. Pero la muerte del animal iba a ser en esa fracción de tiempo. Ahora, ¿por qué le llevo a todo ese detalle? Si quiere lea conmigo, si puede vaya a Lucas, si no léalo aquí en pantalla, Lucas 23, versículos del 44 al 46. Este relato también lo dice Marcos, pero aquí en Lucas está como más condensado, más fácil de entenderlo. Dice Lucas 23 del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, ¿qué hora dijimos que era la hora sexta? Las 12, era como las 12. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora hubo tinieblas? Hasta la hora novena. ¿Qué hora es la hora novena? Hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero esto ocurre en un momento en particular, en una hora en particular. Versículo 46. Entonces Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? ¿A qué horas murió Cristo? Jesús murió a la hora que tenía que morir el sacrificio de la Pascua. Nadie más puede cumplir esto que solamente Jesucristo. Hermanos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a haber alguien que va a morir? Y alguien puede morir, sí, pero ¿cómo va a cumplir tantas profecías a cabalidad y a exactitud? Y como algo que miles de años antes Dios ya tenía diseñado y Dios ya sabía cómo iba a suceder las cosas. El cordero lo iban a matar a esa hora, era la hora donde lo sacrificaban, aproximadamente las 3 de la tarde. ¿A qué horas aproximadas murió el Señor Jesús? A las 3 de la tarde. Y sabe que murió en la semana donde se celebraba la Pascua también. En el mes en el que se celebraba la Pascua, el día en el que se celebraba la Pascua, a la hora en que se celebraba la Pascua. ¿Y eso por qué, hermano? Porque Cristo es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo, que quiere quitar el pecado de su vida. Él es el Cordero de Dios, no hay nadie más. Pablo reveló esto allá en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Si no, leámoslo en pantalla. Si le cuesta mucho ir a su Biblia, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque, ¿qué dice? Nuestra Pascua. O sea, ya Pablo entendió esto porque el mismo Jesús se lo explicó a sus discípulos. Les dijo: ustedes saben de esta celebración. Les dijo: yo soy esa celebración. Ustedes saben de ese cordero. Yo soy el Cordero. Pero ¿qué dice Pablo para nosotros los creyentes, los que vivimos en la era de la iglesia? ¿Qué dice? Nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo. Y fue sacrificada por ¿quiénes? Por nosotros. Pablo habló de esto en el capítulo 11 y es algo que nosotros citamos cada vez que celebramos la cena del Señor, que habla de eso también, pero para nosotros ya tiene otro significado, ya no es un animalito físico como lo continúan los judíos celebrando. Jesús dijo: no, la Pascua no trata de ese animal, la Pascua trata de mí. Vea lo que dijo Cristo, aquí Pablo lo repite: porque yo recibí del Señor
En 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria, en recordatorio ¿de quién? De mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, para los cristianos, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? ¿De qué habla la Pascua hoy? Del sacrificio de Cristo. La Pascua, hermanos, es la ilustración más grande que hay en el Antiguo Testamento de aquel Cordero muriendo en la cruz por nuestros pecados. Ahora, voy terminando con esto. El Cordero no solo debía morir, hermanos. Era suficiente que aunque lo mataran en la casa y se identificaran con él ahí en la casa. ¿Qué más tenían que hacer? Dice en las indicaciones de Éxodo 12. El Cordero no solo tenía que morir, la sangre tenía que ser aplicada. Vea Éxodo 12, versículos 22 al 24. Se lo voy a leer rápido. Dice así: tomad un manojo de hisopo. Un hisopo es una planta esponjosa que puede absorber. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre del cordero, que estará puesta en un lebrillo, en un trasto, en un recipiente de barro. Y untad el dintel, el marco y los postes de la puerta con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de la casa hasta la mañana. La sangre no, el cordero no solo va a morir, porque Cristo ya murió, hermanos. Y es un solo sacrificio. Y ese sacrificio es suficiente para perdonar a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las edades. Pero ¿sabe qué? Ese sacrificio solo se hace efectivo hasta que usted aplica la sangre. Porque el hecho que Cristo haya muerto y haya muerto por todos, ¿va a salvar a todos? ¿Va a salvar a todos? No. Porque la sangre, aparte de ser derramada, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser aplicada. ¿Cuándo se aplica la sangre? Aquí en Éxodo, hermano, la aplicación era esta: mojen con el hisopo, con esa planta, en el traste donde tienen la sangre, y vayan a la puerta de su casa y marquen con la sangre el marco de la puerta. ¿Por qué iban a marcar eso? Vea versículo 23 de Éxodo 12. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Pero ¿qué va a pasar? Dice aquí: y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué iba a hacer Dios al ver la sangre? Dice. ¿Qué indicación llevaba el ángel de la muerte? Aquel lugar donde la persona haya tenido fe, porque aquí es la fe la que mueve a la gente, y se haya apropiado del Cordero, y haya participado de la cena del Cordero, y lo haya tratado al Cordero tal y como Dios lo dijo. Pero no solo eso, sino que haya aplicado por fe esa sangre en el marco de la puerta de su casa. Cuando el ángel de Jehová, cuando ese destructor, el heridor, llegara a la puerta, si esta puerta no tenía la sangre, en esa casa iba a haber muerte. Aunque fuera judío, aunque fuera hebreo, aunque fuera hebreo, iba a haber muerte. Pero si en esta casa habían confiado en el Señor y esa sangre había sido aplicada, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer el ángel? Iba a pasar por arriba, iba a pasar por alto. La sangre necesita ser aplicada. ¿Cómo se aplica la sangre? No es por medio de la muerte de un animal físico hoy, ni por algún tipo de sacrificio. Usted aplica la sangre de Cristo sobre su vida cuando pone su confianza en lo que Él hizo por usted en la cruz, y cuando eso se vuelve su única esperanza de salvación, sin obras, sin bautizo, sin cualquier otro rito, que son ordenanzas. El bautismo, sí, son ordenanzas, pero no es un requisito de salvación. Lo que salva al ser humano es reconocer que Jesucristo es la única fuente de salvación, y que Él es el Hijo de Dios,
y que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para que este pecador que merece ir al infierno ahora vaya a la gloria, no por sus méritos, sino porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Le pregunto, y termino con esto: todos los que estamos aquí esta mañana, ¿hemos aplicado la sangre de Cristo en nuestras vidas? Yo esperaría que sí, pero si no, vamos a orar, y esta puede ser la oportunidad. Usted quizás ya ha escuchado el mensaje del Evangelio, lo acabamos de ver en el Antiguo Testamento. Usted sabe que el Cordero ya murió, sí, el Cordero ya murió, que su sangre es perfecta y es suficiente, sí, su sangre es perfecta y es suficiente, pero para que usted se salve, esa sangre tiene que ser aplicada sobre su vida, y solo se aplica cuando usted pone su fe en lo que Cristo hizo, y se vuelve eso su única esperanza de salvación. Solamente ese crucificado que murió y resucitó, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, en esta mañana te damos gracias por la grandeza de tu palabra, por la exactitud de tu palabra, porque no nos queda duda que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él murió por nosotros, Señor, y que esa sangre preciosa nos ha limpiado a aquellos que hemos confiado en Él como nuestro único Salvador. Nuestra única esperanza de salvación es Jesucristo. Pero te pido, Señor, por aquellas personas que intelectualmente saben que Jesús murió, pero que en la vida práctica, que en la realidad de su vida, la sangre de Jesús no ha sido aplicada en ellos, que se han criado en las iglesias, que han asistido quizás, pero nunca han aplicado la sangre de Cristo para ellos. Que esta mañana, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por la grandeza tuya, por el poder de tu palabra, Señor, que es la que puede convencer, tú toques esos corazones y hagas entender a aquellos y aquellas que te necesitan, que necesitan aplicar esa sangre, porque solamente así tú podrás perdonar.